¿Cómo está, doctora? Bien, Mucho bien. gusto. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Nuevamente tenemos aquí una entrevista de los doctores de Connecting Corp, de Connecting Docs. Y aquí ya saben que cualquier duda que tengan la pueden hacer en vivo, la pueden preguntar en este momento, se la haremos llegar a la doctora. Y esta semana estamos viendo secuelas de COVID, ¿no? Es un tema, Ujú. es el tema, ¿no? Hoy en día. Sí. Y tenemos una gran invitada, es la doctora Eileen Guida. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues aquí andamos. Muchas gracias a usted por su tiempo. Y ella es especialista en dermatología, ¿verdad, doctora? Así es. Sí, Pues, soy dermatóloga certificada, soy miembro de la Academia Mexicana de Dermatología y actualmente me encuentro realizando un máster en tricología y trasplante capilar. uy, qué tema con el COVID, ¿no? Y la pérdida del Así es. cabello, del pelo, que yo le digo. Así es, sí, 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 Pues definitivamente. entremos en el tema, doctora. Muchas gracias. Vamos a empezar a que se empiecen a meter al live. Doctora, cuéntame un poquito sobre el COVID. ¿Cómo lo ve la especialidad de dermatología al COVID? Bueno, creo que, bueno, ya estamos después de un año, de que cumplimos un año con esta pandemia, pues nos hemos dado cuenta que no solo es un tema de vías respiratorias, sino es una enfermedad sistémica como tal. La piel es uno de nuestros elementos más importantes del sistema inmune y las cosas que se presentan a nivel sistémico se presentan en la piel. Entonces, hemos encontrado distintas reacciones, de hecho, lesiones previas a sintomatología en pacientes con COVID. Unas de ellas es presencia de urticaria, exantemas virales, Cuéntanos, ¿qué presencia es de urticaria? petequias. Para que nuestros pacientitos sepan la diferencia. Urticaria, bueno, es la clásica de que salen las ronchas, son esas ronchas, ese comezón en la piel, muy similar a una intoxicación. De hecho, muchos de los pacientes llegaban a nuestros consultorios diciendo, no es que me intoxiqué, tengo un rash, tengo mucho comezón en el cuerpo, y días después ya presentan lo que es la sintomatología típica del COVID. Otras lesiones que también se llegaron a confundir en un inicio eran los exantemas virales. Muchos pacientes nos llegaban con diagnósticos de sarampión, probable roceola, etcétera, pero Perdón que sea así, pero Ajá, es que los pacientes no sí. saben lo que son el exantema viral, para que ellos puedan diferenciar, ¿no? Y que sepan que eso es un exantema viral. ¿Cómo se podría diferenciar o cómo pueden saber ellos que pues es un exantema viral? ¿Cómo se ve? Además, o sea, que no sean ronchas. Ujú. Literal es lesiones pápulas que son como granitos pequeños, los cuales son muy rojos, dan comezón, literal como si fuera la sintomatología que se vivió del sarampión. Ok. Incluso lesiones tipo varicela, que es la presencia incluso de ampollas, los mismos granitos eritematosos, la sensación de dolor de cuerpo. Muchas veces nos llegaron incluso pacientes pediátricos que los confundían con un sarampión o con alguna otra enfermedad típica de la niña, es viral. El problema fue que también los adultos lo estaban presentando. Entonces ahí ya era como que no coincidía mucho el cuadro clínico y a los pocos días ya daban Sintomatología la COVID. sintomatología y las pruebas positivas. Incluso hay pacientes que no presentaron la sintomatología típica de COVID, sino simplemente presentaban ese rash o esas ronchas en el cuerpo. Otras lesiones son aquellos puntitos rojos que aparecían en el cuerpo, sobre todo en extremidades. Esto ya en pacientes avanzados, debido a Ya las no en manera aguda. sino ya incluso en pacientes graves, pacientes en terapia intensiva, presentaban lesiones purpuráceas en lo que son las extremidades
extremidades, por ejemplo, manos, en los pulpejos, en las Pulpejos, plantas, pero la doctora es justamente la parte esto de más acá. distal de los deditos. Ujú. Ok, ok, doctora. Para regresarnos un poquito a la parte de antes, ¿no? O sea, es muy común que el COVID debute con una enfermedad dermatológica, ¿no? Así es. Mucha gente, de hecho, empieza o con problemas, con conjuntivitis o ojo rojo, una Ujú. sensación en los ojos o alteraciones en la boca, ¿no? Como aftas o algo que o fuegos, etcétera, y en la piel, ¿no? Al principio, de Así es. hecho, había muchos pacientes que así eran y sí se confundía así, ¿no? Ujú. Y diría usted que las personas adultas y los niños tienen la misma sintomatología que es, o sea, antes del COVID, o cambia la Eh, sintomatología. Estos exantemas o estas lesiones en piel fueron más frecuentes en niños, nos llegaban más pacientes pediátricos. Sin embargo, era lo que les decía, uno que otro adulto sí presentaba este tipo de lesiones, esta urticaria, estas ronchas en cuerpo muy pruriginosas, que era lo que no coincidía mucho con la sintomatología. Otras Ok. lesiones también en adultos era algo que conocemos como líquen plano. El paciente debutaba con estas lesiones. El líquen plano son pápulas, bueno, pequeños granitos que son poligonales, de un color violáceo, más o menos de 2, 3, 4 milímetros de diámetro. Estas pápulas son igual muy pruriginosas. Se asociaban sobre todo a pacientes con virus de hepatitis B, eh, y pues también eso nos fue llegando. Entonces, al momento de notar este tipo de lesiones, las pruebas negativas, y a la semana salían ya con una prueba positiva para COVID o ya con sintomatología. Digamos que era como algo premonitorio, o sea, justamente antes de Ujú. empezar con toda la sintomatología COVID, empezaban con la parte dermatológica. Y durante el COVID, doctora, ¿cuál es la lesión? No después, durante el COVID, ¿cuál es la lesión más frecuente que le aparece a los pacientes? Esto aparece sobre todo en pacientes en terapia intensiva, que son lo que les platicaba, son esas manchitas violáceas púrpura en las partes distales de las manos, por ejemplo, en las palmas, en las plantas, que incluso en labios, que se traducen como microinfartos a nivel capilar. Es por eso que se ven. Sabemos que, bueno, que uno de los tratamientos que se utilizan para pacientes con una sintomatología más grave de COVID son los anticoagulantes, pues es Exacto. simplemente por esta misma razón. El hecho de esos microinfartos o trombosis a nivel de capilares da este tipo de lesiones. Lamentablemente eso ya es un dato de mal pronóstico. Entonces es por eso que tenemos que estar vigilando y no separarnos de nuestros pacientes, revisar perfectamente todo el cuerpo, etc. Claro, claro. Y ahora sí, entrando al tema de las secuelas de COVID, doctor, hay Ujú, varias manifestaciones dermatológicas que me han referido los pacientes, ujú. varias manifestaciones que he visto en pacientes pediátricos y adultos y en adultos mayores. Me gustaría ahondar en este tema para que vean los Ujú, pacientes y que digan, ay, yo tuve eso, y cómo se pueden tratar. No que diga el tratamiento ujú. completo, pero cómo se podrían tratar. Bueno, después de sufrir la infección por COVID, ¿qué es el primer dato que empezamos a notar en los pacientes? El primer dato es esa resequedad en la piel. La piel se seca. Tan solo pacientes con piel normal, piel grasa, notan esto. Debido al mismo problema inflamatorio o estado proinflamatorio que presentan los pacientes con COVID, hay una inflamación y una alteración de la barrera cutánea, alteración en la microbiota cutánea como tal, generando esta resequedad intensa. Eso va a ser lo primero que van a notar. Ok, digamos que Ujú, la secuela más común, más ujú. frecuente en pacientes post-COVID, que sienten la Así es. piel muy seca en general.
Ujú. No solo la piel, sino también mucosa oral, los labios se les resecan Tienen mucha demasiado. sed, ¿verdad? Sí, lo traducen con muchísima sed. Tengo mucha sed. Ok, Así es. Picazón de ojos, incluso esa sensación, que eso ya compete más a oftalmología, pero muchos de los pacientes nos han referido, es esa sequedad, la sensación de ojo seco, disminución de la agudeza visual, pero esto va acompañado todo, bueno, es secundario al mismo problema inflamatorio que genera el mismo COVID. Incluso hay publicaciones que han determinado que esos microinfartos a nivel capilar pues generan esta alteración a nivel de la epidermis. claro, qué interesante. Me encanta Ujú. tenerte. Muchísimas gracias, doctora. Em, ok, entonces además de la resequedad es en piel, en pelo, doctora. Ujú. Cuéntenos un poquito, porque de verdad que como pobrecitos, o sea, yo veo cómo sufren los y las pacientes con respecto a la pérdida del pelo. Ok, digamos, es el síntoma más común que los pacientes que han sufrido COVID, es, digamos, el principal, la caída de cabello. Nuestro cabello tiene distintas fases, que es la anágena, la catágena y el telógeno. El anágeno es la primera, que es la fase de crecimiento. El catágeno es como esa evolución para estabilizarse en la fase de telógeno, que ya es, digamos, la fase de muerte de cabello. ¿Qué hace el COVID o qué hace algún proceso infeccioso, alguna cirugía larga, algún problema incluso de estrés que genera en la última fase, que es la del telógeno? Que este sea más corto y realiza una caída abrupta. Es por eso que incluso 3 meses después a los pacientes que sufren COVID presentan esta caída de pelo intensa. Claro. ¿Y qué pueden hacer los pacientes con respecto a esta caída? Bueno, primero vamos a ver qué pueden hacer los pacientes con la parte de resequedad que había mencionado y después en la parte de la caída del pelo. Bueno, en primer lugar, los cuidados clásicos de la piel o los cuidados generales. Los baños cortos, agua tibia, no tallar la piel. Nosotros no debemos de tallar nuestra piel. Mucho está muy de moda de no tienes que exfoliar la piel para retirar las células muertas, etcétera. Las células muertas, que es la última capa de la epidermis, tienen una función como tal, que es retener los aceites. Entonces, esos aceites nos van a proteger la piel, nos van a ayudar a tenerla humectada, a ser una defensa contra distintos microorganismos. Entonces, al ¿Ok? momento de tallar, nosotros barremos todas esas células que nos ayudan A a retener. proteger y a retener los aceites. Entonces, si el paciente está sufriendo COVID, tiene secuelas de COVID, aún así le tallas la piel, pues peor aún, estás eliminando esa barrera de protección que de por sí está dañada por la misma enfermedad. Claro. Otra cosa importante es utilizar jabones que, bueno, la palabra jabón es un término incorrecto, no debemos de utilizar jabones. El pH de nuestra piel es alrededor de 5.5. El pH incluso de un jabón neutro es de 7. Nuestra piel es ácida. Los jabones de tocador normales, los comerciales, son muy alcalinos. Tenemos que buscar un jabón que sea cremoso y lo más cercano a nuestro pH. pH. Entonces, una opción es buscar los dermolimpiadores que se llaman Sindet, o sea, sin detergente. Comerciales, hay que buscar un jabón cremoso. Neutro no, el jabón neutro nos seca la piel. Y Peor, otra cosa, ¿no? Entonces ya estamos con la resequedad y nos lavamos con el jabón neutro, pues peor. así es. Y el punto más importante, hidratar la piel, ponerse crema. Buscar una crema blanca, espesa. Entre más grasosita, sobre todo en personas de la tercera edad, va a ser mucho mejor. Hay Ok. distintas comerciales, pero siempre busquen un producto dermatológico sin perfume. Esto va a ayudar a mantener la barrera cutánea. Hay un error que mucha gente utiliza, es que se pone directamente los aceites. Por ejemplo, compran un aceite de almendra, aceite de coco, etcétera. Claro, muy de moda, ¿no? Ajá, sí, son indicados, digamos, después del baño para retener la humedad del baño. Pero si
lo están utilizando como un sustituto de crema, no va a servir. El aceite se queda en la superficie, no se absorbe, entonces no sirve de nada para hidratar la piel. Siempre es utilizar un vehículo que sea en crema, que sea emoliente como tal. Ok, ok, que mucha información nos da. Y con respecto a la pérdida del pelo, doctora, ¿qué pueden hacer los pacientes? Muy importante es una dieta adecuada. En primer lugar, siempre eso les comento a los pacientes que sufren caída de cabello. Un tratamiento, un shampoo solamente no va a servir. Tiene que ser un tratamiento integral. Utilizar un shampoo adecuado, un shampoo dermatológico que sea libre de sulfatos, libre de siliconas, libre de parabenos. Esto va a evitar que la piel cabelluda se reseque o la misma fibra capilar se dañe. Otra cosa son los suplementos. Ahorita, bueno, creo que ya lo han abarcado en otros temas aquí, es el déficit que hay en nuestra población, sobre todo en la población femenina, del déficit de vitamina D. La vitamina D, aparte de aumentar nuestras defensas, en lo que es el cabello, aumenta la fase de anágena, que es la que más o menos el 90% de nuestro cabello se encuentra. Ok, Entonces, entonces es para una retenerlo en esa suplementación. fase y que ya no siga cayendo. Así es. Qué Y interesante. también los suplementos, utilizar un tratamiento tópico, esto más que nada es encaminado a disminuir ese efluvio. Otras recomendaciones que podemos hacer en casa, todos los días tenemos que lavar el cabello. Hay mucha controversia con eso porque muchos te dicen, no, tienes que lavártelo un día sí, un día no, o entre menos te lo laves mejor. Pero no es así. Simplemente es utilizar el shampoo adecuado que no reseque la piel cabelluda y lavarlo diario. ¿Por qué? Porque todos esos detritus, el sebo, se almacenan en lo que es el folículo ahogándolo. Entonces, si de por sí ya tienes un efluvio telógeno por el COVID, pues la misma grasita del pelo pues va a Claro, hacer que se debilite y se caiga. Otra claro, cosa claro. es, mucha gente que tiene esa caída de cabello dice, no, no me cepillo el pelo para nada ni nada de eso. Al contrario, se tiene que cepillar de manera normal. Tampoco exagerar eso de 100 cepilladas de un lado y 100 Claro, sí, sí, cepilladas sí, del sí, otro, sí. algo por el estilo. No, la vida normal. ¿Esto en qué nos va a ayudar? A que salga todo ese cabello muerto, el cabello que ya se va a caer tarde o temprano. Y esto va a permitir que salga nuevo cabello. Entonces, eso de Entonces, no sí hay cepillarse el una pelo, vuelta, sí hay una luz al final del camino para las personas que así es. perdieron mucho pelo. O sea, Ujú. realmente nada más el COVID lo que pasa es que acelera la última fase Así es. del folículo y Ujú. por eso se cae, pero sí hay o sea, con todas estas medidas que nos dice doctora, sí hay una luz al final del camino. Así es. Incluso hay veces que ni siquiera requieren tratamiento. Obviamente es más tardado la recuperación de cabello y eso llega a desesperar al paciente. ¿Por qué? Porque como tal ese fluvio telógeno o esa caída de cabello es muy severa. El paciente dice, no, es que se está cayendo. Una manera de acortarlo, que sea más eficiente el tratamiento, pues es Claro. iniciarlo en cuanto antes. Hay algunas preguntas, doctora, que me gustaría antes de terminar ver si las puede contestar. Para Erika, dice, yo tuve COVID Ujú. y algo que presenté fue que me daba mucha comezón, el cuerpo saliendo del hospital y noto que tengo muy reseca la piel. Pues sí, Así. justo Sí, lo que comentaba. la resequedad como tal genera un círculo vicioso. La resequedad hace que la piel se vuelva más sensible. La piel, al ser más sensible, pues cualquier cosa la irrita, da comezón, el paciente se rasca, irrita más. Entonces es todo un círculo vicioso. ¿Qué es lo importante? No rascarnos e inmediatamente ponernos crema. Claro, y también el COVID genera mucha ansiedad, ¿no? Ujú. Entonces, digo, lo sé, a mí ya me dio 2 veces y genera mucha ansiedad y entonces pues quieres estar así como haciendo, rascándote inmediatamente. Sí, así es. Liz, a mí me salían unas ronchas alargadas en áreas del cuerpo, no dos al mismo tiempo, se me apagaba en un lado del cuerpo y se encendía en otro lado, nunca en la cara.
ardían y se ponían súper calientes. Era realmente incómodo. Fue como el tercer síntoma, tipo al cuarto día de los síntomas, y fue el último en irse, tipo 1 mes y medio después del primer síntoma. ¿Cuánto duran? Eso es una buena pregunta, Liz. ¿Cuánto duran aproximadamente estos, los síntomas dermatológicos? Sí, estos abarcan dependiendo de la fase inflamatoria que presente el paciente. La respuesta inmune que está teniendo su cuerpo generando este tipo de reacción de hipersensibilidad depende mucho de la inmunidad del paciente y de la respuesta inflamatoria. Aproximadamente dura una semana. Sin embargo, esto va acompañada de toda la sintomatología, la resequedad en la piel, esa hiperreactividad. Incluso hay pacientes que en 3 meses después presentan un dermografismo. ¿Qué es el dermografismo? Es una prueba que nosotros hacemos o es un signo de los pacientes que tienen urticaria, que es cuando con cualquier tallón hacemos una línea y tiene distintas fases, una fase de blanqueamiento, una fase de eritema y se vuelve gordita. Justamente, incluso podemos escribir, bueno, la imagen del libro es el clásico que escribimos una palabra y esta se salta, que es secundaria a la misma respuesta de hipersensibilidad al COVID. Ok, doctora, y con respecto a las secuelas, además de la pérdida del cabello, ¿cuáles son los otras sintomatología que podrían sufrir los pacientes y hasta cuánto tiempo se ha reportado que pueden seguir sufriendo alteraciones dermatológicas post-COVID? Como sabemos, o como lo explicaba anteriormente, hay una alteración en la microbiota cutánea, ¿no? Incluso en la microbiota intestinal. ¿Qué es lo que va a generar esto? Esto va a generar, de hecho, en pacientes atópicos, los últimos estudios se han llevado a través de la microbiota intestinal un desequilibrio en esto. Esto puede ser derivado por el mismo COVID o por el tratamiento con antibióticos. O con antibióticos, sí, Entonces, claro. ¿qué va a generar? Una respuesta inflamatoria. Si no controlamos esa respuesta inflamatoria, la sintomatología, la piel seca, las reacciones de hipersensibilidad van a continuar. Entonces, ¿qué va a ser lo importante o algo básico que nos puede ayudar? Es el uso de probióticos. Los probióticos tienen un efecto antioxidante. Los probióticos como tales estimulan tanto la absorción de vitamina D como la absorción o la creación incluso de superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es un antioxidante, digamos, es el rey de los antioxidantes. Si vemos en la pirámide de antioxidantes, pues se va a encontrar en el pico. Gracias a esto se sintetizan distintos antioxidantes como el glutatión, e incluso ayudan a la síntesis y la absorción y cómo trabaja la vitamina C, la vitamina E, los cofactores o minerales como zinc, selenio. La superóxido dismutasa va a ser aquel que esté vigilando y que haga que todos los antioxidantes trabajen adecuadamente. Entonces, como recordamos, el COVID es una enfermedad inflamatoria, se generan muchos radicales libres que son nocivos para nuestro sistema y la superóxido dismutasa es la que se encarga de trabajar esto. Wow, o sea, estoy en una cátedra, estoy feliz me encanta escucharte, me encanta, me encanta. Ok, pues me parece una gran entrevista, me gusta muchísimo, doctora. Seguramente vamos a estarte entrevistando frecuentemente, me gusta mucho gracias. cómo explicas. Como comentaba al principio, hay varios pacientes que me pidieron que se grabara la entrevista porque estaban trabajando, pero yo voy a estar en contacto contigo para las siguientes preguntas. Y nuevamente te agradezco mucho pues el tiempo, la entrevista, la buena actitud, de verdad lo agradezco. Sé que todos estamos un poco saturados con este tema. Sé que todos tenemos varios pacientes y que estés dando este tiempito para la entrevista y para dar información a los pacientes y para darles algo de certeza y algo de, pues, nadie les está diciendo a los pacientes qué hacer o cómo moverse y pues aquí estamos para ayudarles y nuevamente si tienen alguna pregunta para la doctora, se la vamos a hacer llegar y pues
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que aquí estoy para lo que necesitan, cualquier tema de salud, el que sea, que estoy para solucionárselo o para intentar solucionárselo. Los invito a que inviten a todas las personas a Connecting Patients para que puedan ver este tipo de entrevistas tan interesantes. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. No, de qué, un placer. Muchas gracias por la invitación y pues no nos queda otra que cuidarnos y cuidar No nos nuestra queda piel. otra que cuidarnos y esperar que estemos vacunados el 70%, ¿no? Para que se haga esta inmunidad de rebaño. Esperemos que las autoridades lo hagan rápidamente para que ya no salgan más variantes, y que ya nos podamos vacunar lo antes posible todos. Muchas gracias, doctora. No, de qué, un placer. Nos vemos.